Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo RTP, RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic, y en Groenlandia, que ya Donald J. Trump ha llegado a un acuerdo con Dinamarca para establecer varias bases en Groenlandia, con lo cual le ha arreglado el problema. Y el señor Stammer y la jorga de imbéciles que lo siguen se quedan pues con la nariz larga y la lengua afuera. Y muy buenos días. Para los que no saben, el señor Stammer es el que todavía es primer ministro de Inglaterra hasta que se celebren elecciones en las cuales el Reform Party de Neil Farage le va a meter la paliza de la historia. Pero bueno, ok. Muy buenos días también a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Hoy es un día... Ayer no venía el caso, y con todo el incidente que hubo en el puente y todo eso, pero ayer 20 de abril, ¿se acuerdan cuando le dieron el golpe de Estado a un presidente que en Ecuador y cogieron la fecha para el golpe de Estado el 20 de abril? Maravilloso, pero wonderful, divino. Una cosa de llorar. Bueno, ayer se cumplieron 137 años el natalicio de Adolf Hitler. Para los que siguen buscando teorías de la conspiración sobre si lo mataron, si se suicidó, si lo capturaron los rusos, si se fue a la Antártida a una base gente imbécil, ¿no? O a Marte, señores, 137 años, está muerto hace tiempo. Así que ya dejemos ese tema. Y hoy los planetas se alinearon porque sin que nadie le diga nada, ha puesto el aire acondicionado a una temperatura. Yo comprendo que en un programa anterior en el que está la señora Consulesa pues tiene que subir la temperatura, o para ella sería un problema, pero bueno. En todo caso, volviendo a lo que dice el día tralala, con la fecha nunca te van a mentir, que dicen ambos dos, como dicen en la Corte de Street, dice que hoy es martes 21 de abril. Entonces hoy es martes 21 de abril, no vamos a discutir sobre el tema. Me avisa cuando esté conectado el invitado. Todavía no. Vamos a ver. Entonces, voy a tener que alguien me explique esto de que la respuesta de no hubo a los apagones es un subsidio. Eso no es respuesta de no hubo a los apagones. Porque cuando hay apagones se consume menos, no se consume más. Así que por ahí, ya te mandé el link. Hello, ya te mandé el link. Informado al invitado que le había mandado el link ya. Entonces eso yo no lo entiendo, pero bueno. La cosa juzgada se pierde. Esto está muy bueno para analizar con un abogado. El otro día un editorial del doctor Eduardo Carminiani aclaraba este tema. Ahora resulta que el señor Martín Pallares sabe más de derecho que Eduardo Carminiani, lo cual yo tengo mis dudas, y dice que la cosa juzgada se pierde en el camino. Básicamente, y que lo que sostienen es una estupidez. Una sentencia, mientras no esté firmada por los jueces, no existe. Entonces, ¿cuál es el caso? Y Carminiani, que es un hombre que a algunos le cae muy mal, a otros le cae muy bien, ya. Si tú, presidente de la Corte Suprema, un juez del Ninth Circuit of Appeal, Heinrich, no solo que dio su sentencia oral, sino que él fue el ponente. Y siendo el ponente, dio la sentencia oral con la cual había mayoría en el Court of Appeal sobre un tema. Resulta que antes de que se firme la sentencia, el tipo se muere. Y el que lo reemplaza, resulta que tenía un criterio distinto jurídico, porque los abogados, donde hay dos abogados, hay 17.000 opiniones, ya no hay 3, ahora hay 17.000. Ya. Entonces los perjudicados, entre comillas, dicen, no, pues si el juez ponente ya había dado el dictamen oral, pero no lo había firmado. Llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que creo que sabe algo más de derecho que Martín Pallares, ¿no? Y que Eduardo Carminiani, por supuesto, los dos. Pero Eduardo Carminiani se hace eco del fallo de la Corte Suprema. ¿Qué dice la Corte Suprema de los Estados Unidos?
que sí, que los jueces son vitalicios, pero no son eternos. Si alguien se muere y no cumple con un requisito formal esencial de firmar la sentencia, quien lo reemplaza tiene todo el derecho del mundo de tener otro criterio. Sí, imagínense. Pero bueno, dejemos el tema porque ya veo a mi Lord Walter que está ya listo ahí con una batería inconmensurable de libros detrás. Buen background. Mi querido Walter, buenos días. ¿Cómo está vuestra gracia? ¿Todo bien? Es que no... Sí, todo bien, Rodolfo. Ya. Tenía apagado el audio para no estorbar tu programa. Ok. A ver, yo no sé si los chicos, los niños de ahora todavía juegan el famoso guingiringongo, que uno subía y bajaba y todo el rollo, ¿no? Pero ya esto de Hormuz, de Irán, de Bab el Mandeb, del petróleo, de que si sale por el Mar Rojo, que si sale por el Estrecho de Hormuz, que si le ametrallan un barco a la India, que dice que tiene un convenio con Irán, y cuando el capitán indio dice que yo tengo un convenio tenemos un convenio con el canciller de la República Islámica de Irán, le contestan los de la Guardia, ese es un imbécil, un idiota, o le da media vuelta o lo hundimos. Luego Trump se pone bravo y se agarra un barco iraní, le abre un boquete en la sala de máquinas y lo captura. Pero supuestamente la tregua recién termina, a ver, explíquenme bien, la tregua recién termina el miércoles de noche, pero si hay tregua no debió haberle ametrallado nadie al barco de Irán y tampoco el otro tenía que haberse tomado otro barco, ¿no? Pero en resumen, lo que nos importa a nosotros, ¿qué va a pasar con el petróleo en los escenarios posibles? Por favor. Bien, Rodolfo, primero sobre lo que acabas de decir, hay un problema de fondo, y es que Donald Trump tiene un sistema de negociar que lo trae de los bienes raíces, donde tú vas a un fulano y le dices, tú estás quebrado, yo te voy a comprar a precio de huevo tu propiedad y toma la plata y lárgate. Irán tiene un proyecto milenario de decir esta civilización que tenemos, esta organización va a salir adelante, no importa lo que suframos ahora, pero tenemos estos objetivos milenarios. Entonces se ponen a negociar y el uno va con 10.000 cosas estudiadas por muchos años y Trump va con sus dos representantes, son su yerno y un amigo del yerno que son especialistas en bienes raíces. Entonces no negocian lo mismo. Los negociantes de Trump ni siquiera han leído los acuerdos anteriores que ha hecho Estados Unidos y los iraníes tienen todo detallado. Entonces, el entendimiento va a ser muy complicado. ¿Qué pasa con el precio del petróleo? Antes del conflicto del Golfo Pérsico, las perspectivas eran que el precio del petróleo iba a tendencia a la baja porque la China no tenía el dinamismo de antes, y por otra parte en América Latina, sobre todo en la costa atlántica, desde Venezuela, Guyana, Surinam, Brasil, se estaba descubriendo grandes cantidades de petróleo. Argentina con vaca muerta. Argentina vaca muerta, con vaca muerta. No, quien no estaba buscando petróleo somos nosotros. Y somos únicos. Entonces, esto ha cambiado, pero no solo el petróleo. Porque en el momento en que se llega a algún tipo de acuerdo con Irán y va a moverse el petróleo, habrá una cierta recuperación de la producción petrolera, pero el asunto es que Estados Unidos ha destruido buena parte de la industria petroquímica iraní. Irán, como sabe que no puede destruir Estados Unidos, lo que ha hecho, ha estado destruyendo la infraestructura petroquímica de los otros países del Golfo Pérsico, los vecinos, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait, Irak no, porque es un país que depende de ellos. Gracias a la intervención que hizo Bush, convirtió a Irak en un aliado de Irán. Entonces, el tema es de que a futuro van a faltar petroquímicos, ya faltan petroquímicos. Yo he hablado, por ejemplo, como una industria petroquímica, una industria de plásticos, que me dice, ya mis insumos, los polímeros que necesito, me están costando el doble. Ya todos los que son empaques de plástico van a subir de precio. Los fertilizantes, la urea, se ha habido mucha reducción de la producción mundial de urea. La urea ha estado subiendo de precio, que va a afectar a la producción agrícola. Los agricultores van a usar menos fertilizantes, va a disminuir la agricultura, los alimentos en el mundo, van a subir los precios de los alimentos.
el asunto de los solventes. Hay problemas con los solventes, está afectando a la industria de farmacéuticos. Va a comenzar a haber falta de farmacéuticos. O sea que esto es un golpe bien fuerte a la economía mundial. En cuanto al precio del petróleo, ahora las perspectivas son que mientras más dure este conflicto, más van a subir y se puede fortalecer el precio de $100 por barril para arriba y no va a bajar a los niveles que tenía antes. O sea, por mucho tiempo va a haber un incremento del precio relativamente sostenido. El precio además que aparece en los mercados internacionales en la prensa es el dólar, es el petróleo de papel. ¿Qué quiere decir el petróleo de papel? Que quien dice quiero comprar o quiero vender crudo en el próximo mes, transan una operación. Pero eso no es una operación en que se entrega petróleo, porque alguien sentado en Wall Street no va a recibir un cargamento de petróleo. Él vende a tiempo y gana o pierde la operación financiera. Pero hoy día, en el mercado spot, si una refinería necesita crudo, le está costando más de lo que aparece ahí señalado. ¿Ya? Entonces, eso va por el lado del petróleo, pero la destrucción de la industria petroquímica y también de refinación, esto significa que los precios de los combustibles pueden estar subiendo más que los precios del petróleo. Y como el Ecuador ha decidido producir menos petróleo, o sea, hemos quitado la producción del ITT y estamos consumiendo cada vez más combustibles, en el mes de febrero, que es antes de la crisis, la diferencia entre lo que exportamos en petróleo y lo que importamos de combustibles fue $32 millones o $34 millones, nada más. No figura entre las principales exportaciones del país. Entonces, en el momento en que hay un desfase, y que si en marzo o en abril los combustibles sufrieron más que el petróleo, a nivel de balanza comercial vamos a tener un déficit en el comercio petrolero. O sea, ya no somos un país petrolero. Somos un país que tiene petróleo, pero ya no somos petroleros. Gracias al apoyo de la Corte Constitucional para esa debacle. No me dañe el día. Bueno, pero entonces, ese es el problema y muy difícil recuperar la producción de hidrocarburos en el corto plazo. ¿Ya? Yeah. Entonces, en ese sentido, las perspectivas son un precio de petróleo más alto y no estamos en condiciones de aprovecharlo. Y para nosotros, como lado de mercado interno, tanto sea como productores como consumidores, esto significa costos más altos de la energía, porque el gobierno se está recuperando de lo que está perdiendo por la compra de los combustibles más caros. En el caso de los consumidores, nos está subiendo, excepto los que consumen súper, que les ha subido más fuertemente, les está subiendo los combustibles 15% mensual. En el caso de los que consumen diésel en 2 meses, o sea, diésel premium para la industria, le ha subido 84% el costo del combustible, lo que se va a traducir en aumento de precios al consumidor. Entonces nos vamos a ir a una alza de precios al consumidor causada por alza de costos de los combustibles y luego además por los efectos colaterales en las otras industrias que he mencionado. O sea, el efecto del cierre de Hormuz y de la guerra que declaró Trump a Irán sin saber cómo iba a terminar, está teniendo un impacto fuerte en la economía mundial y para nosotros. En estos momentos los más perjudicados son los asiáticos, que están obligando a que la gente trabaje en su casa para que no sea gasolina, que están reduciendo el número de horas laborales, las Filipinas están muy golpeados, etcétera, pero nos va a llegar a todos. Y nosotros, como no tenemos capacidad de refinación porque no hemos invertido en mejorar la refinación y en permitir inversión privada, a pesar de tener petróleo, tenemos que depender de dónde conseguimos los combustibles en el mercado internacional. O sea, soberanía nacional por tener Petroecuador y no permitir inversión privada se ha erosionado. A ver, he escuchado con gran atención. Y como yo soy medio limitadito, no entendí todo bien, pero algo entendí. A ver, por el estrecho de Hormuz, porque a ver, la península arábiga, donde está Arabia, Yemen, Omán, está entre 2 estrechas vías de agua. La una es el Golfo Pérsico, donde está el estrecho de Hormuz, y la otra es el Mar Rojo, el que Moisés, según las escrituras, pues separó para que los israelitas pasen a pie enjuto, coma, o sea, sin mojarse, coma, y cuando venían los egipcios les volvió a cerrar el Mar Rojo. Que ayahuasca consumía el que escribió eso, no sé, pero bravísimo. Nah. Y ese entrada es todavía más estrecha que el estrecho de Hormuz, es el estrecho de Bab el Mandeb, ya.
Arabia Saudita le dio la vuelta a su oleoducto y saca ahora el petróleo por el Mar Rojo, por el Mar Rojo, porque Bab el-Mandeb pasa por el terreno controlado por los hutíes, pero los hutíes no le hacen caso a Irán, sino a China, y los hutíes no están locos para meterse al mismo tiempo en un problema con Estados Unidos y con China, porque de los hutíes no quedaría ni la H. Entonces ese petróleo está saliendo por allí. Decía Carlos Rucauf, que fue canciller y luego vicepresidente de Carlos Saúl Menem, que Estados Unidos, que ya exportó 600.000 barriles sobre lo que estaba exportando, planea exportar este año 1.600.000 barriles diarios, más de lo que exportaba. Y más o menos lo que pasaba para compensar lo que salía por Hormuz, lo que Arabia Saudita pues saca ahora por el Mar Rojo, por Bab el-Mandeb, lo cual va a bajar el precio del petróleo. Pero como tú bien señalaste, si la infraestructura que permite utilizar el petróleo como materia química para toda la industria petroquímica está dañada y toma tiempo y plata recuperarla, vamos a tener un escenario terrible. Lo que nosotros vendemos, aunque cada vez vendemos menos, porque realmente nunca fuimos un país petrolero, sino un paisito chiquito en el mapa que tenía petróleo. No era Venezuela, ni México, ni nada, pero bueno. Pero ahora vamos a tener el problema de que cada vez producimos menos petróleo, cada vez necesitamos más combustible, cada vez necesitamos más cosas de la industria petroquímica porque no las producimos, y en cambio nuestro petróleo, lo que vendemos, el crudo, sí va a bajar. Si Estados Unidos sigue abriendo la llave y Arabia Saudita sigue abriendo la llave y neutralizan a los hutíes en Bab el-Mandeb porque China necesita petróleo como loco, ahora sí. El petróleo, tío, como vinieron los españoles, pues que el petróleo se jode y que nosotros nos jodemos más, porque los petroquímicos no se joden. ¿Eso puede pasar o no? Es un escenario. Ahora, yo no soy tan optimista de que Estados Unidos vaya a aumentar la producción, porque en lo que ellos tienen ahora, su producción es fracking, que es una tecnología distinta a la tradicional. O sea, en el fracking tú inviertes fuertemente en un pozo, sacas petróleo rápido y se te seca. Entonces ellos en estos momentos están pensando, las empresas del fracking, y de lo que yo he leído, ellos lo que están diciendo es: aprovecho el petróleo que ya tengo, porque acabo de pasar por un periodo en que he perdido plata, porque la OPEP mantuvo la política de la OPEP para mantener un precio en que el fracking no sea rentable. Claro. ¿Ya? Entonces dicen: no, yo ahorita que está rentable voy a sacar, pero me voy a coger esa plata y la voy a hacer en otras cosas, no voy a seguir invirtiendo en el fracking, porque cuando esto comience a bajar el precio me friego. Entonces aprovecho lo que ya tengo y me lleno los bolsillos y reparto a los accionistas y ya no sigo sacando más petróleo. Ese es el otro escenario. Ahora, la parte positiva del escenario que yo estoy planteando es que con todos estos problemas del Medio Oriente, que ya significa que la paz, sea cual sea la solución que le den ahora, la relación de Irán con los países del Golfo Pérsico, los árabes del Golfo Pérsico, está rota. Entonces, depender del Golfo Pérsico para tener petróleo es muy riesgoso. Entonces, más bien se comienza a ver otras alternativas. Y el Ecuador, que ha estado en algo por la lista negra, por la decisión que tomó Palacio, empujado por Correa, de confiscarle la concesión a Occidental y después el intento de extorsión a Chevron, que estamos en la lista negra. Ahora igual pueden decir: bueno, pero ahora está Noboa, Correa ya no es tan importante, podemos tomarnos ese riesgo. Y viendo lo que está pasando, que Perú está encontrando combustibles, petróleo y gas en Tumbes, pues lo que aquí dicen, expertos dicen: no, es de Tumbes para abajo que hay petróleo, no. De Tumbes para arriba no hay. Sí hay. Habrá empresas que no crean esa tesis y digan: no, sí hay, porque yo he leído informes de empresas que dicen que este es el próximo boom petrolero. Sí. Vendrán las que están interesadas, pero por algún motivo el gobierno va por pasos muy lentos y todavía no llamamos a concursos. Y en Ecuador los concursos toman años. Walter, hay una concesión. Pero usted lo acaba de decir, pues usted se acaba de contestar a sí mismo. Disculpe el atrevimiento, mi lord.
Yo sé que usted estaba mucho tiempo en la corte de la reina Isabel II, no de la reina Isabel I, sería primo de Matusalén. Pero le recuerdo que como estamos en Ecuador, mientras el Perú, cuando dicen que hay petróleo, hasta les manda avión privado a los tipos para que vengan, les ponen una pluma de oro, le dicen dónde tengo que firmar, ¿qué quiere además? Chocolates, caramelos, galletas, le dan los suspiros limeños, lo llevan a comer supuestamente al mejor restaurante del mundo, que está calificado en algunos círculos, uno de Lima, donde es bien cariñosito comer, pero bueno. Pero acá, como usted bien dice, ni siquiera han licitado porque no tiene prisa. Y le doy otro dato. Yo tengo el día viernes el invitado al ingeniero Ítalo Cedeño para hablar sobre el gas. Ya descubrieron otro campo de gas ahí, nuestro, en la parte nuestra del Golfo, no en la parte de Perú. Y eso da a pensar de que todo es un gran, perdón por la palabra, un gran bolsón, pero no como los Baggins, los bolsones del Señor de los Anillos, sino un bolsón de gas natural. O sea que tendríamos ambas dos. Yo pregunto, ¿y eso es posible? ¿Se puede tener ambas dos? ¿Coexisten en más o menos en la misma área geográfica petróleo y gas? Sí, sí, muchas veces uno no sabe que va a encontrar petróleo o gas. Yo no soy ingeniero, no soy un experto, pero se puede encontrar petróleo y se puede encontrar gas. Nosotros hemos encontrado gas y más arriba teníamos petróleo. Antes el oriente el petróleo estaba también en el Golfo, en la otra punta, estaba por Santa Elena. Anglo-Ecuadorian Oilfields Limited. Sí, luego acordemos que cuando estos dos demagogos, Correa y Chávez, estuvieron en el Ecuador y iban a hacer la refinería del Pacífico, le dieron a Chávez para que busque petróleo o gas en Puná. Encontraron un pozo que me acuerdo que el entonces embajador del Ecuador en Caracas, René Vargas, vino, que había sido gerente de CEPE, vino diciendo PDVSA ha encontrado un yacimiento gigantesco en Puná, y entonces tan gigantesco que el pozo lo tenían que tapar porque si no les explotaba. Resultó que era un error, era solo una lenteja, pero porque los venezolanos no conocían no tomaron ingenieros ecuatorianos, sino ellos sí no conocían la geología, pero algo se encontró. O sea que en Puná incluso puede haber, que es mucho más fácil encontrar porque es tierra firme. Claro. Entonces, potencial de petróleo y gas hay. Entonces, por eso es que yo lo que digo es que tenemos que hacer dos cosas a la vez. La una, tenemos que sacar los bloques a buscar hidrocarburos. O sea, licitarlos. Licitarlos. Yeah. En segundo lugar, tenemos que tener un puerto de exportación e importación de gas digamos, en Bajo Alto, allí donde están las centrales a gas que puso la compañía de SEC y que la tiene ahora Petroecuador, y tratar de usar mucho más gas en lugar de diésel, porque el gas es más barato que el diésel, convertir todas las térmicas a gas, mandar gas desde ahí, importarlo, y en la medida que vamos descubriendo gas, vamos importando menos, y poder sustituir las importaciones con nuestro gas propio, porque no podemos esperar a tener termoeléctricas a gas hasta que se liciten, se encuentre gas y se lo desarrolle, que tome años. Tenemos que empezar con las importaciones y después reemplazamos con nuestra producción actual, y de esa manera vamos a poder incrementar sustancialmente nuestra generación eléctrica, que es importante en base a un recurso propio. Pero eso pues requiere ya comenzar a tomar pasos, y eso nos ayuda a la solución del problema eléctrico y también el problema de suministro de combustibles. Y en la medida en que utilicemos más combustibles de gas, usemos más gas para generación eléctrica, liberamos petróleo para la exportación. A su vez que tenemos que tener licitaciones para petróleo, no solamente en el Golfo, sino también en la Amazonía, donde también hay cómo encontrar más petróleo. A ver, dos cositas antes de que se me vayan de mi limitadamente. A ver, primero, usted dijo un puerto para gas y petróleo. Entiendo que normalmente en la civilización los puertos que mueven esas dos cosas no mueven otras cosas, solo son para eso. ¿Es correcto? Sí, sí. ¿Por qué? Yo digo esencialmente porque lo de gas esencialmente es tubos, lo mismo que el petróleo, y no es contenedores. ¡No! Estos son tubos. No hay cómo. Entonces, además, puertos de contenedores, nosotros tenemos los que quieran.
Tenemos desde Pozorja hasta Puerto Bolívar a escoger. Su Majestad escoja qué puerto quiere usar. Si estamos muy bien dotados a nivel de puertos. No, aparte que también está Manta. Claro, más arriba. Estamos dotados a nivel de puertos. Yeah. Pero vamos a necesitar de gas allí. Por supuesto, lo otro que vamos a necesitar es puertos mineros, que probablemente vamos a necesitar en Puerto Bolívar, y vamos a necesitar también en Esmeraldas, puertos mineros. Por lo menos esos dos. A lo mejor necesitamos más puertos mineros. Pero eso es otro tipo de puertos. Y en todo caso, perdón, usted mencionó un nombre donde habría que hacer este puerto de gas y petróleo, Palo Bajo, Palo ni sé qué. No. Ya, Bajo Alto. Bajo Alto es en el Oro, es a donde cuando EDC encontró gas, que de hecho desarrolló el campo que encontró ADA en el año 70, y desarrolló. Entonces, como dijo, bueno, como yo no puedo exportar este gas porque no es tan grande para pensar en exportación, o para hacer eso tendría que invertir más, ¿cuánto gas puedo vender al Ecuador? O sea, ¿cuánta energía eléctrica le puedo vender al Ecuador? Y dijo, tanto de energía eléctrica, ¿cuánto gas necesito para eso? 300 millones de pies cúbicos. Entonces dice, bueno, eso, 300 millones de pies cúbicos diarios. Entonces, ese es el gasoducto que voy a hacer a Bajo Alto, a donde pongo las centrales eléctricas en base a gas, y no voy a buscar más gas. Me basta con explotar los que ya he encontrado aquí en Amistad. O sea, no buscaron otras estructuras. Porque entonces, no tienen que hacer con ellas, entiendo. No buscaron más porque ¿para qué? Porque sí, porque además pasó que tenían que venderle a empresa estatal la luz eléctrica, no podían hacer contratos privados, y la empresa estatal no les pagaba. ¡Qué raro! No les pagaba porque había otras prioridades, porque dice, ¿cómo le voy a pagar? Porque la luz eléctrica la vendo con subsidio, entonces no tengo plata para pagarles a ustedes. Entonces la compañía vivía así desesperada. O sea, cuando el gobierno de Correa decidió, dice, les pago tanto y les recorto el contrato, la empresa dijo, bueno, me paga eso y me voy porque a este paso no puedo hacer más. Entonces se hizo cargo Correa con 300 millones de pies cúbicos diarios, y la producción colapsó, porque no se mantuvo la producción. Entonces ahora no producimos para tener suficiente gas para nutrir a las instalaciones eléctricas que tenemos en Bajo Alto, que tenemos 3 plantas. Resultó que la una se dañó y la tercera que se compró nunca se montó y estaba ahí almacenada. Entonces no tenemos 3 plantas, tenemos una. No sé cuántas tengamos ahora, porque en algún momento, cuando recién posicionó el ministro de Transporte, que estaba encargado de energía, Luque, en aquel entonces, habló de que había que recondicionar todas esas plantas para que trabajen las 3, pero nunca he escuchado nada más de qué es lo que ha pasado. Vamos a preguntarle, entonces, vamos a tener que preguntarle. Si están funcionando las 3. Estamos con Walter Spurrier, análisis semanal, y estamos hablando, ya le voy a preguntar algo de lo que dice, lo que sale en análisis semanal. Es nuestro invitado de hoy. Estamos hablando, oiga, usted parece que me quiere hacer el Vía Crucis, pero solo con los misterios dolorosos. O sea, teníamos 300 millones, se les dijo, lárguense, aquí tienen la plata, y entonces ya no se producen 300 millones, sino menos, no es que se producen más. Debía haber siempre 3 plantas, una funciona, la una se dañó y la otra ni siquiera la instalaron. Entonces, pensando mal, como estamos en Ecuador, podría ser que tengamos una, ¿no? Ahora, ojalá hayan hecho algo y tengamos por lo menos 2. Ya. Así es. Necesitamos ya licitar, porque estas cosas no se deciden por teléfono. Oye, tengo un campo de gas cerca de Amistad. ¿Te interesa? Sí, me interesa, porque yo creo que ahí hay tantos millones de pies cúbicos. Ya te mando el contrato en PDF para que lo firmes. Así no es, ¿no es cierto? Así no puede ser, además. No sería terrible que fuera así. Ya. Entonces no podemos perder tiempo, pues, jefe. Perdóneme. Así es. Bueno, pero entonces allí, ya que me reclamas que solo te hablo de misterios dolorosos, los misterios gozosos es que hay cantidades de cosas que tenemos que pueden salir adelante y sacarnos. Primero está lo del gas del Golfo, todo lo que hemos sacado del Golfo. En segundo lugar, el enorme potencial minero, pero todavía no se abre el catastro minero para la gran industria, el catastro minero que cerró Lenín Moreno en el año 18, o sea que tiene 8 años cerrados. ¿Cuál es el problema? Que el catastro era obsoleto.
Pero ¿sabes qué? Uno llama a Chile y le dice, oye, te compro el software que tienes tú de catastro minero y hago el mío. En 3 meses te digo catastro minero, pero ha tomado 8 años y todavía no tenemos. Oiga, y Chile Entonces, de minería sabe bastante. pero A ver. es el principal exportador de cobre del mundo, que es lo que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, y además ellos quisieron venir acá. Sería la primera inversión de Codelco en el exterior. Claro, pero aquí hubo un problema y hubo una pelea, y etcétera, y ya se fueron los de Codelco. Pero en todo caso, además todas estas plantas de minas que hay interés y que hemos tenido trabadas, pero están comenzando a destrabar, el problema es que necesitan luz eléctrica. Claro. Y decimos, yo no tengo que venderle luz eléctrica. Pero entonces puede ser que alguna empresa invierta aquí luz eléctrica, ¿no? La ley no permite, tiene que ser usted mismo. Dice, pues mi negocio es minera y desarrollar una mina son años en que tengo que meter plata y no saco nada. Saco plata mucho tiempo después, tengo que financiarme. Y usted quiere que además me financie con una planta eléctrica que no es mi negocio. Así es porque la ley dice que no es posible la que Constitución, una empresa privada venda perdón, la Constitución, o sea, nosotros cuando la K, pero hasta el final. O sea, la Constitución. Sí, pero yo pienso que hay como darle la vuelta. O sea, porque permite, por excepción, y podemos decir que todo es excepción. Claro. El país vive en una situación, el país vive en una excepción. De hecho, estamos en estado de excepción todo el tiempo ahora. Y la excepción es que necesitamos urgentemente energía eléctrica y no hay plata para montar nuevas instalaciones eléctricas. Es que hay que permitir inversión privada. El problema es que la salida que mi Lord Walter propone tiene otro problema. Quien califica si algo es excepcional o no, adivine. Los 9, sí, los intocables, sí. los infalibles. O sea, el otro día me contaron que esta gente sueña que ellos son siempre felicitados por que haya estos aparatos, por WhatsApp, por X, por todos los que han sido miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos, los vivos y los muertos, y los felicitan por la profundidad y genialidad de sus fallos, lo cual comprenderá que deberían, civilizado, ir a dar al Instituto de Neurociencia, lo que cuando usted y yo éramos jóvenes se llamaba Lorenzo Ponce. Ahí deberían estar esos 9, porque ellos, antes de calificar la excepcionalidad para que alguien venga a hacer lo que usted dice, se cortan lo que sabemos. No, porque ideológicamente no lo quieren. Ese es el problema. Así es. Y le pueden felicitar al exterior, porque la idea es, hay que cuidar la naturaleza, reducir la producción de combustibles, no afectar la atmósfera. Yo no lo voy a hacer, hazlo tú. Y si tú lo haces, te felicito, pero yo no lo voy a hacer. O sea, los Estados Unidos aumentan la producción de petróleo. Noruega, país más ecologista que Noruega no hay, están aumentando sus inversiones para encontrar más petróleo en el Mar del Norte. Y han encontrado también yacimientos minerales raros. Entiendo que es muy caro que el petróleo. A ver, normalmente la gente como yo, por ejemplo, creemos que existen solo 2 petróleos, el Brent y el WTI, el West Texas Intermediate. Pero resulta que ha habido ese petróleo que usted acaba de mencionar, que el del petróleo del Mar del Norte, y que además en esta época de crisis por el tema de Irán, se vende mucho más caro que el Brent y que el WTI. ¿Qué tiene ese petróleo? Bueno, lo que sucede es que el Brent y el WTI son crudos marcadores, porque el uno es de Inglaterra, el otro es de Estados Unidos, pero los dos tienen una producción escasa. Además, el WTI es un crudo que esencialmente se consume entre Estados Unidos, y el Brent británico se está reduciendo mucho más. Aquí depende de que cada petróleo tiene, un petróleo es una mezcla de una serie de elementos, ¿no? Entonces resulta que si uno necesita tener más diésel, más gasolina, etcétera, quiere un combustible liviano. Si uno necesita un combustible que va más para barcos o industria pesada, requiere uno más pesado. Como el de Venezuela. Exacto, y hay refinerías que se han hecho de acuerdo a tal tipo de combustible que necesitan. Entonces, si de pronto, normalmente el Brent es mucho más ligero que el WTI, o sea que tiene más gasolina, diésel, y probablemente ese crudo sea mucho más ligero y por eso se vende a mejor precio. Por lo general, el crudo más pesado, como el de Venezuela,
Y el segundo crudo que tenemos nosotros, el que Sí. producimos desde los años 90, digamos, ese es más pesado que el que producimos desde los 70. Entonces, el uno se llama Oriente y el otro se llama Napo. El Napo se vende a un precio inferior que el Oriente. Porque es más pesado. Y es más pesado y hay menos demanda de ese crudo. Ahora, ¿No? con el tema de que Venezuela en algunos aspectos parece ya un protector, parece a Puerto Rico un estado libre no asociado, pero parece un protectorado como era antes, ¿no? Estados Unidos tiene todo el petróleo de Venezuela y aparte Estados Unidos sí tiene refinerías para, por ejemplo, refinar el petróleo de Canadá, que también es muy pesado. O sea que la pregunta en el fondo es, esta suma de petróleo, además Estados Unidos tiene un arreglo con Nigeria para coger el petróleo. Nigeria es un país enormemente productor de petróleo. Ese no es un país petrolero como Ecuador. Perdón, ese es un país petrolero, no un país que tiene petróleo. Entonces, la idea para proteger Trump al fracking, porque el fracking es de ellos, es que Pato Gallareta, lo que pase con Irán, Trump no quiere un petróleo, en el mejor de los casos, más bajo de $85. O sea, a 67 no volvemos más. Y pregunto yo, ¿con 85 si es negocio el fracking? Sí, sí es negocio el fracking. 85 sí es negocio el fracking. O sea que con 90 es más negocio. Sí, o sea, el cuánto negocio del fracking puede variar por mejoras de tecnología o puede bajar por inflación. Entonces, puede ser que lo que se hizo un año es distinto a lo que era 2 años antes. Pero de lo que yo sabía, con $50 ya era rentable, pero, pues, y no sé si ahora requiera $60, no sé, no estoy seguro. Pero con 85 caso, es rentable. 85 sí, es rentable, definitivamente es rentable. Y como mi Lord bien dijo, Trump tiene la mentalidad de un negociador de bienes raíces. Dice, bueno, pues, ¿cómo es mi petróleo? Fracking. Sí. ¿Y cuánto necesita el fracking para que no perder tanto? Pero la gente tiene que ganar. Entonces, no, el petróleo no me baja de 85 a 90, haga lo que... Whatever it takes. Porque a Trump le interesa, como el eslogan del movimiento MAGA, America First. Así que sí, volver a petróleo barato ahorita sí es una utopía, por lo visto. Sí, pero él también tiene otro problema en ese sentido, de ¿cuál? Que en Estados Unidos, que les ha subido los combustibles 30%, están furiosos porque si uno se transporta siempre en su vehículo, el que le suba 30% el costo de andar en el vehículo, le reduce lo que tiene para comprar otras cosas. Entonces la gente siente que le ha golpeado en el bolsillo. Entonces, en ese sentido, tampoco quiere que suba mucho. No, mucho no, porque como también dice el vicepresidente Rukauf de Menem, el noviembre hay las intermedias. Y él dice que en Estados Unidos, en las elecciones, las gasolineras votan. O sea, el precio que y ¿sabe qué? Sí, sí. El tipo tiene razón, como Walter Spurgeon me lo va a poder explicar bien, pero es que en Estados Unidos, a ver, aquí cuando uno le dice a un amigo que esté aquí en Estados Unidos que le da pereza irse por Guayaquil a, digamos, a Yampe, ya a Manaví, porque son pues como casi 3 horas, qué largo, y el gringo se lo queda mirando y le dice, pero que me estás vacilando, porque para ellos 3 horas de manejo no es nada. Pero ¿cuánto combustible se va pues en las 3 horas que no son nada o en las 6 horas que ya son algo? Un montón de plata. O sea, sí, incide en todo. Sí. Entonces, claro, no puede tirarlo muy arriba, no. Sí. Eso me recuerda a una anécdota. A ver. Una vez estaba conversando con una funcionaria americana de la embajada americana en Quito y me decía pues ella todo lo que le encantaba a Quito, parecía maravilloso. Decía, el principal problema que tenía es que en Washington le querían sacar de allí porque alguien que estaba en Washington quería ir a Quito, que bueno, entonces yo dije, bueno, vamos a ponerle algo negativo, pero el tráfico en Quito está terrible. Y él me quedó viendo, me dijo, bueno, antes de venir a Quito, yo estaba en Delhi. Ya sabe que yo no he estado en Delhi, pero he visto un par de películas de esto que se llama Bollywood, los grandes estudios de la India. Sí. Sí. Oiga, jefe, le juro que cualquiera de nosotros, mortales guayaquileños,
con todo lo que hablamos del tránsito de Guayaquil, moriríamos a los 5 o 6 minutos, no de un choque, a lo mejor logramos esquivar, pero de infarto, pues si el tránsito en Delhi es, o sea, el caos es un eufemismo. Pues. Ahí además las vacas caminan por la calle, porque usted no puede tocar una vaca por asuntos religiosos. Delhi es una ciudad gigantesca, la India ya pasó a China hace rato en población, y eso que la India original es lo que es la India actualmente, más lo que es Pakistán, más lo que es Bangladesh. Eso era el Raj, el dominio inglés. Mi Lord sabe mejor que eso, porque probablemente alguno de sus antepasados fue virrey de la India. Pero bueno, sí, pues no, Delhi no, gracias. Vea, si Dante conoce Delhi, se inventa un nuevo círculo del infierno. Eso es de locos. ¿Usted estaba allí? No he estado allí. Yo tampoco. El tráfico que mencionas, te faltó un punto. A veces viene un elefante en el carril equivocado. Entonces, es bien complicado el tráfico, porque también en la carretera andan los elefantes. Entonces, sí, definitivamente sí es terrible, pero en efecto, lo que nosotros nos quejamos aquí de tránsito, etcétera, no es nada con lo que es lo internacional, que el tráfico es tremendo. Y tomarse 2 horas, yo me acuerdo incluso haber estado en México una vez en una reunión para ir a asuntos petroleros, estaba en un sitio central de México, nos iban a llevar a Pemex, tomaba 2 horas llegar a Pemex. 2 horas. ¿Qué puedo hacer es decir, dentro de México? ¿No? Es decir, ¿qué podemos hacer aquí en México? Voy a ir a una reunión a Pemex y regresar al hotel, se fue todo el día. No se puede hacer nada más. Y aquí, pues, sí, definitivamente, con la experiencia internacional, nuestro tráfico en Guayaquil o en Quito no es nada. Y otro infierno es Sao Paulo. En Sao Paulo desde hace muchos años la gente que tiene, pues ahí hay mucha gente que tiene mucho dinero, usan helicóptero. Igual que en Tokio, pues Tokio hace 30 años, de helicóptero. Así es. Pero nosotros no estamos en esas ligas, pues. Pero bueno, a ver, entonces, racionalmente, o sea, haciendo un cóctel, porque como ya pasó la Semana Santa, no hablemos de Fanesca, haciendo un buen cóctel, un Long Island Iced Tea, con todos los ingredientes que hemos conversado, ¿qué podemos esperar razonablemente para Ecuador este año 2026, en el cual las instituciones ecuatorianas han elevado la expectativa de crecimiento porque alguna institución mundial decidió que son más altas? Pero yo debo de ser o muy bruto o le escuché mal, pero a mí me da la impresión de que con lo que usted me dice, ¿por dónde? Bueno, a ver, hay 2 factores allí. Un factor es que lo que se acaba de publicar en abril, que se acaba el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Central, no son cosas que se han hecho en abril. Eso probablemente son previsiones que se han hecho tipo febrero. Y la guerra del Golfo saltó en marzo. Sí. Entonces la gente del fondo dice, lo que presentamos como escenario negativo se está moviendo hacia el centro. Mientras más dura esto, peor va a ser la situación. Entonces, ese es un factor en contra. Ahora, el factor a favor está algo que yo ya había observado y que lo acaba de ratificar el Fondo Monetario en la reunión que ha tenido en Washington. Una información que ha salido muy levemente y yo creo distorsionada en la prensa nacional. Para variar. Es que, en que señalan que el Ecuador, habiendo ya reestructurado la deuda en los mercados internacionales, lo que se hizo en enero, en estos momentos, si bien la deuda sigue siendo grande y los pagos siendo grandes, ahora ya se puede decir que nuestros acreedores nos renuevan los préstamos. O sea, que nosotros ya no es que le dice el acreedor, págueme, pero no le presto un centavo más. Y dice, ¿de dónde saco para pagar? Que era la situación que hemos vivido por muchos años. Y sacábamos de China a una tasa de intereses del hijo de su madre. Sí. Ya. Sí, entonces ahora, y la explicación que hace para esto el presidente Noboa es de que, y usó la palabra en inglés, no tenemos policy reversals como era antes. En otras palabras, el Ecuador prometía algo y hacía lo contrario, entonces no se le confió a nada. Parece el INAMI. Oiga, pero es que claro, el gobierno del Ecuador le copió al INAMI. El INAMI acaba de mandarnos una alerta de que va a hacer calor, de temperaturas cálidas en Guayaquil, pero un poco atrasada la alerta, y quieren morirse de la risa. Yo tengo aquí el Weather Channel, y temperatura alta tuvimos varios días de 35 grados a la sombra, usted sabe que se mide a la sombra, que fue más o menos 39 afuera. Bueno, hoy día dice que no va a haber 35 a la sombra, sino 32 como máxima, y el INAMI dice que tenemos una ola de calor. Oiga, el INAMI cuando dice que llueve hay sequía, y cuando dice que hay sequía hay niños.
Y el gobierno del Ecuador, por lo visto, hacía lo mismo. Le ofrecía, te voy a pagar, y después le decía, anda que te pague tu abuela. Eso vendría a ser más o menos, ¿no? Hacer lo contrario a lo que ofrezco. Así es. Así es. Entonces él dice, por eso está bajando el riesgo país. Y lo que dice el Fondo Monetario es que el Ecuador ya se está moviendo, debido a las circunstancias, de una política en que todo giraba alrededor de manejar la situación fiscal, ahora una política de llevar hacia el crecimiento económico. Entonces se han pasado algunas leyes, se está agilitando la inversión en electricidad, agilitando la inversión en minería. Esperemos que se agilite la inversión en el sector petrolero y el país puede tener una tasa de crecimiento. Yo lo que venía sosteniendo es que como Daniel Noboa tiene como horizonte en las elecciones próximas presidenciales. Las presidenciales, no las de ahorita. O sea, puede ser que haya algún interés en las elecciones actuales, pero el análisis que yo hago es, en estos momentos, todos los municipios y prefecturas importantes las tiene la Revolución Ciudadana. Claro, lo peor que puede pasar es que la cosa siga igual. Claro, él no tiene nada que perder. Exacto, no tiene nada que perder, claro. Lo que puede hallar, lo que puede ganar. Entonces, no es el eje central de la preocupación. No tiene que dedicarse a estas políticas populistas que tenemos que tener en las distintas elecciones. Ahora sí va a ser una ayuda por la parte eléctrica, pero en todas partes se hace eso. Si uno le sube una cuenta eléctrica brutalmente en los sectores populares, pues en esos momentos no permitir que lo golpee tan duramente, pero es algo temporal. Un mes probablemente. Aunque ya salieron los de siempre a criticar, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, siempre critican todo. Pero mire este título, esta frase. La respuesta de Noboa a los apagones, un subsidio. Perdón, pero si cuando uno tiene apagones consume menos. No consume más. Porque si hay apagones es porque, perdóneme, yo soy limitado, usted sabe el tema. Cuando hay apagones es porque no hay energía eléctrica, ¿no? Así es. Ya. Sí, pues. Y cuando no hay energía eléctrica, el contador que le pone la empresa eléctrica no se mueve, ¿no es cierto? Porque no hay. No se mueve. Entonces, bueno, claro. Que me olvidé en qué pasquín lo leí. Pero bueno, a ver. En otras palabras, el Fondo Monetario. Sí, siga. El punto es que entonces ahora el gobierno tiene que tener su visión de aquí a 3 años. Y por lo tanto tiene que tomar medidas que para cuando estén las próximas elecciones la economía esté marchando bien. Correcto. Ese es el punto que tiene que hacer. Es el timing. Lo que pase ahorita, como usted bien dijo, ¿cuántas alcaldías y prefecturas tiene ADN? Como 0. Ganadas en elecciones. No puede que sea alguien haya, pues... vea, el Mahatma Gandhi, al que nosotros dos creo no vamos a criticar de forma alguna, a Mohandas Karamchand Gandhi, más conocido, Mahatma en hindi quiere decir alma grande. Gandhi siempre sostuvo algo que le helaría la sangre en las venas a los periodiqueros, que viven acusando de que alguien cambia de opinión, que es chaquetero, camisetero, que no tiene una opinión, que no es que nada, lo que sea. Gandhi decía que él tenía el derecho, como cualquier persona pensante, de cambiar de opinión cuantas veces él creyera necesario. ¿Y sabe qué? Yo creo que Gandhi tenía razón. Entre otras cosas porque creo que Gandhi era bastante más inteligente que su servidor, ¿no? Así que, ¿cuál es el problema? No tiene problema. No puede perder nada. El que no tiene nada no puede perder nada. Los que tienen que estar pensando que pierden son los que tienen Quito, de alguna forma ya no tanto Guayaquil, porque aún antes de que el alcalde Álvarez sigue siendo alcalde, tenga los problemas que tiene, él ya les había aclarado varias veces que él era de Reto, no de la Revolución Ciudadana. Pero tienen también la prefectura, bueno, la prefectura del Guayas la perdieron hace rato, porque la doctora Guiñaga, pues, se cansó más o menos de que le manden a decir cómo tenía que hacer las cosas, ¿no? Es muy típico por allí. Pero tienen la prefectura de Pichincha, tienen la alcaldía de Quito, donde el señor Pavel Muñoz encima se le dañó el metro ayer a las 2 de la mañana y lo notificaron a las 5:30 a la gente. O sea, tiene problemas. El señor Orlando ya no puede volver a ser prefecto de Manabí, 2 periodos. Entonces ellos tienen que perder. Pero no va nada. ¿Qué va a perder? Pues si no, es como le diga, Walter, cierto que vas a perder 4 de los Rolls Royce. Y entonces mi Lord Walter me va a quedar mirando y decir, te refieres a los juguetitos, a los Matchbox, a esos. Sí, pero no tengo 4, tengo 2. Usted no tiene ningún Rolls Royce, peor 4. ¿Cómo va a perder 4? Ellos tienen los Rolls Royce de las alcaldías y las prefecturas.
Claro. Entonces no importa para Sí. él, claro, pero en cambio la reelección sí le importa. Bueno, y hablando de lo que decías de Gandhi, yo, el otro ejemplo que tengo es el del Brasil. Yo conocí a Cardoso leyéndolo como estudioso de la economía y sociología y por qué era importante la importación de sustituciones. Yo sí En- lo en- conocí a Cardoso. Y Enrique cuando fue Cardoso. presidente, a Enrique Cardoso, cuando Cardoso llega a la presidencia, se da cuenta que esa política económica ya no es válida ¿No? y utiliza otra política económica y sacó a Brasil adelante. El cambio de opinión, eso demuestra su grandeza. Para mí es el mejor presidente de América Latina en los últimos 50 años. Bueno, a ver, una muestra de su capacidad y de su honestidad es que cambió de opinión porque se convenció que por ahí era la salida y le importó un carajo lo que Claro. piensen de él. En cambio, los Sí, demás, otro que no es que ha cambiado de opinión porque siempre ha tenido la misma, pero ha cambiado el modelo, es Milei en Argentina. exacto. Claro, de Milei dicen que está loco, de Cardoso no decían que estaba loco. Milei sí tiene unas peculiaridades interesantes como haber clonado a su mastín inglés. Yo si hubiera tenido, si hubiera podido y hubiera tenido el dinero, también hubiera clonado a mi mastín inglés. Era 217 libras nomás. Cuando salíamos a pasear, él tenía la gentileza de no ir muy rápido, porque usted comprenderá que donde el mastín inglés me jala a mí, pues me lleva al trote de lo que era el Club de la Unión a la planchada ida y vuelta 4 veces, porque no se puede. Pero Milei cambió, y mire cómo está Argentina, ¿no? Sí, bueno, él tenía, Milei, algunos mastines. A la uno le puso Milton Friedman y dijo, este es el que va a manejar la economía. Se refiere al ministro Caputo, usted es malo. Es el ministro Dante Caputo. Sí, y una mastina que la puso el ministra del Interior, que compitió contra él en las elecciones, Claro. la doctora Patricia Bullrich, que resulta que tiene más de las que sabemos que un montón de ministros de gobierno del interior de esta ínsula barataria, pues, ¿no? No Así me es, refiero bueno, al actual porque el ministro Reinberg ha demostrado que también las tiene. Ya. así es, bueno, que las mujeres las tengan así no es novedad. Acordémonos de Margaret Thatcher, ¿no? ¿Cómo? O sea Y la señora Merkel, ahí tiene y la dos. señora Merkel, ahí tenemos dos. Son las mejores gobernantes que ha tenido Europa también en los últimos 50 años. Ahí tenemos esas dos y han sido mujeres. Cuando las mujeres se proponen, hacen mejor gobierno que los hombres. Sí, y en el Asia hay dos ejemplos. Golda Meir en Israel e Indira Gandhi. Que Así es. les paso un dato. Indira Gandhi no era hija de Mahatma Gandhi. Indira Gandhi era hija de Jawaharlal Nehru. Ya, el que fue el primer ministro de la India después de la partición. A ver, Walter, un resumen sintético de lo que le contó usted a sus suscriptores en los 2 últimos análisis semanal y qué variación hubo. ¿Hubo alguna variación seria? Las expectativas. ¿Qué les dijo? En short, en pastilla. Bueno, en pastilla le dije que en efecto en el año pasado, en el último trimestre fue muy bueno. Los 2 trimestres intermedios fueron malos. El último trimestre fue muy bueno. Claro que estamos comparando con el último, el 2024, que tuvimos el problema eléctrico y que hemos tenido también problemas en el sector petrolero. Y eso es lo que ha permitido que las perspectivas para el año 2026 sean mejores. Ahora, el presidente habla que el primer trimestre fue muy bueno, pero estadísticas no tenemos todavía el primer trimestre, tenemos solo la estimado del Banco Central para enero, que es un crecimiento de 2,2%, que es inferior al 2,5% que se prevé para el año, o sea que no es que hemos comenzado tan bien el año. Ahora, Pero en todo caso, pienso que ese 2,5% es posible si el gobierno se pone las pilas. pero alcalinas, las buenas. Bueno, cuidado se va a poner a que se da. Ya, estamos de acuerdo. Absolutamente. Sí, estamos de Y que acuerdo. las ponga no con polaridad opuesta a las dos. No hacen. Coordinarlas. Claro, Coordinarlas. es como cuando algunos genios le pasan batería de un carro al otro y conectan los cables como no es. ¡Boom! Ya, y puede hasta haber desgracias allí. A ver, entonces, ¿hay alguna explicación racional, lógica, para que los datos en esta época de avances tecnológicos
que hubieran matado de infarto a nuestros padres, para no ir muy lejos, nada de hablar de abuelos. ¿Cómo es posible que cuando termina un trimestre, en este caso terminó el primer trimestre el día 31 de marzo, porque marzo trae 31 días, ya, resulta que cuando salen las cifras definitivas del Banco Central, no es que salen en abril, y a veces no es que salen en mayo, sino que a veces salen en junio? ¿Hay alguna explicación? No hay sistemas, no tienen sistemas, no tienen software para eso, son muy caros de alquilar, de comprar, no se han robado uno. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cuando, ¿se acuerda usted cuando usted y yo éramos muchachos e íbamos a cambiar cheque que por Dios, por casualidad nos caía la mano al banco de descuento? Y entonces usted llegaba y todos los cajeros eran hombres viejos con unas caras de bulldog, y le daba el cheque y le decía, ¿cuánto cobra? Y pobre de usted que no supiera cuánto iba a cobrar, lo mandaban soplando. Pero ahora ya no existe eso. ¿Por qué se demoran tanto? ¿Es incapacidad o es a propósito? En siempre, no es este gobierno, son siempre. Sí, la respuesta realmente no la tengo, Rodolfo. Lo que tengo es que lo que tú reclamas, yo reclamo todos los días. Porque, por ejemplo, lo que recién se ha dado como gran novedad es como fue el año pasado. Y ya estamos en ¿El año pasado? Sí, pues eso es lo que recién nos han dado, lo como fue el año pasado. Vemos cifras de comercio exterior. Cifras de comercio exterior, las que acaban de salir, son las de febrero. A ver. Don Walter Spurrier, espere. No me vacile. Estamos en abril. Deje ver, el Universo dice que es 21 de abril, el Expreso dice que es 21 de abril, el líder Atalá dice que los periódicos en lo que nunca le van a mentir es en la fecha de la edición del día. No. Me está diciendo que en alrededor de, más allá de la primera quincena de abril, nos están hablando de febrero del año pasado. De febrero de este año. De este año, pero recién han salido los datos de febrero. O sea, en abril salen los datos de febrero. Sí. Pero sí, perdón, o sea, hay dos incongruencias. ¿Por qué tienen que salir los datos del año pasado que terminó el 31 de diciembre de febrero? Una. Y si ya tuvieron los datos, ¿por qué tienen que salir en abril al contárnoslo a nosotros? Así es, como que darle información a los usuarios no es urgente. Por ejemplo, esos datos de comercio exterior tienen un rubro que dice otros primarios. ¡Uy! Otros primarios. En otros primarios se incluyen las exportaciones mineras, que ahora es uno de los principales rubros de exportación del Ecuador. Entonces resulta que lo que ha crecido este mes son los otros primarios. ¿Y cuáles son los otros primarios? Entonces hay que suponer que es el oro y cobre por aumento de precios. Claro. Pero es otro, porque en cambio se pone con mucho énfasis, qué sé yo, las exportaciones de sombreros de Panamá, y son valores chiquitos, y eso sí está un rubro puesto allí, pero los mineros otros, porque obedece a la metodología que era importante en los años 70. Entonces no puede ser, tiene que haber una mejor oferta de datos, de todo, no solo comercio exterior y el crecimiento del PIB, para poder tener decisiones rápidas. Perdóneme, pero para usar la lógica que inventó ese griego tarado llamado Aristóteles, uno entendería que en otros van una serie de bastantes ítems que son relativamente muy poco importantes, y entonces usted los engloba como otros, porque por su poco peso, tanto en cantidad como en dinero o en lo que sea, merecen estar en otros. Ya, pero perdónenme, aquí, con excepción del camarón, bueno, el cacao tuvo un bajón, pero tuvo un repunte brutal, y durante muchas décadas el Ecuador comió del cacao, por si acaso, era lo único que exportábamos. Camarón, cacao, banano, petróleo, para meter también el tema de lo que es estatal, petróleo, enlatados de pescado, todo eso tiene un peso específico. Voy a ser generoso, flores, aunque realmente si usted la compara con los otros rubros no la hace, pero pongamos flores para que no se resientan los señores floricultores que están allende la cordillera, pero el resto es otro. ¿Cuánto puede exportar Ecuador en espárragos o en sombreros de paja toquilla? El Panama Hat, que cuando ganamos, en algún momento tendremos que ganarle una pelea
en algún organismo eso para que se deje de llamar Panama Hat, porque Panamá no hace sombrero de esos ni por casualidad. Pero ¿en qué lógica minería es otros y en cambio rubros que hay que usar una lupa para ver las cifras están identificados con nombre y apellido? Así es. Así es, no hace ningún sentido. No hace ningún sentido, eso tiene que haberse actualizado hace décadas. Y no se ha actualizado. Sí. Por suerte no le pusieron al petróleo otros también. Y no, ahí estábamos completos. Ahí sí estábamos completos. Por último, para ya no abusar de mi Lord Walter, yo sé que esta es una pregunta que apelo a su experiencia, a sus años de vida, lo que ha visto, y bueno, el Perú está al lado de nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo explicarme que dos países que tienen que tienen casi todo igual, porque el Perú tiene una población indígena que no es como Bolivia, que es la gran mayoría, pero tiene una igual que Ecuador, una enorme cantidad de mestizaje, una pequeña porción de lo que se podría llamar caucásicos, y tampoco tienen una gran población afro, aunque en Ecuador la población afro, según algunos cálculos, iguala a la indígena. Pero los afros están jodidos porque a eso sí los han discriminado, incluyendo desde el famoso padre Bartolomé de las Casas, que llegó a la conclusión que los indígenas sí tenían alma, pero que los de África no. Ese era un imbécil, el tal fray Bartolomé de las Casas. Por salvar a unos, jodió a otros. Bueno, a ver, ¿cómo es que en el Perú se han comido 8 presidentes en 10 años? Y el mundo, como en el tango, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Bueno, no pasa nada. Cae uno, el Senado peruano tiene una facultad constitucional de destituir al presidente por incapacidad moral, que es lo más subjetivo que hay. Y resulta que ahora hacen elecciones, y yo estoy seguro que la señora Tamainti y los demás miembros del Consejo Nacional Electoral ya mismo salen en una carroza abierta a pasear por todo el Ecuador, porque al lado de lo que está pasando en el Perú, los problemitas de acá no son, ni siquiera se llaman problemas. Esta gente votó el domingo pasado, estamos lunes, todavía no terminan de contar. En Lima, en la capital, no en un departamento cerrado porque el Amazonas se desbordó, las mesas abrieron en más del 60% después de la 1 de la tarde. Y no pasa nada. ¿Por qué esa diferencia? Aquí, imagínense usted lo que pasaría aquí. Oiga, a ver, ¿qué pasa? A ver, Rodolfo, yo puedo especular al respecto, Sí, pero ya que mencionas ese caso, yo he estado siguiendo, yo tengo acceso a ver cómo van minuto a minuto los recuentos de votos De la OMPE. en Lima, en el Perú, y sí, y avanzan a una lentitud de que cada 30 minutos sacan 1 o 2 actas, ¿no? Sí. Y para mí, a mí lo que sucede, creo yo, que los limeños están absolutamente asustados que entre la segunda vuelta Sánchez, ¿no? Que entre el candidato de la extrema izquierda, el que fue el ministro de Castillo, que ha hablado de que él va a votar a gerente del Banco Central, que es el que ha mantenido la estabilidad económica en el Perú, que va a indultar a Castillo, y que diera la impresión que fuese una versión menos culta, menos preparada que Leonidas Issa, ¿no? Y porque él habla de marxismo andino, ese tipo de cosas. Entonces, esa es la impresión que yo tengo. Entonces están viendo cómo manejar la cosa. Y estoy siguiendo últimos 2 días. Entonces, entran los datos del exterior y digamos, Porky, el exalcalde de Lima sube, pero enseguida entran los votos de Ayacucho. 400 para Sánchez, 4 para Porky, claro. Y ¡pum! Y aumenta la distancia. Entonces parece que va a entrar Sánchez a la segunda vuelta. Hay un voto muy negativo contra Fujimori, como más o menos lo que ha habido contra aquí la que ha habido contra Correa, como la que aparentemente va a haber contra Cepeda en Colombia, y por lo tanto podría ser que Sánchez gane, pues y
digamos, no les gusta ese escenario, porque además va a venir preparado para que no le pase lo que le sucedió a Castillo. Entonces, bueno, yo creo que ese es el motivo. Si no, no entiendo cómo pueden demorarse tanto al contar los votos. Están, desde que yo he seguido esto en varios días, están pasando del 92 de las actas contadas al 93. Y lo que cambia es un 100 milésimo del electorado cada media hora. O sea, cambian ni siquiera el porcentaje, ni milésimas, ni 10 milésimas, no, sino 100 milésimas del voto. Entonces, eso, ya han dicho que piensan tener los resultados para mediados de mayo. ¿De mayo? Sí, para los 7%, 6 y pico por ciento de votos que faltan, les va a tomar 3 semanas más. Entonces, para mí que hay ese problema, que ven de qué manera pueden dar la vuelta para que entre López Arriaga a la segunda vuelta. Ahora, el problema es que el hecho de que las mesas de votación en Lima abrieron tan tarde, al que perjudicó fue a López Aliaga, porque en Lima López Aliaga lo barre, pues así como Castillo barre en el sur y en partes del centro, en Lima López Aliaga barrió, porque López Aliaga fue alcalde de Lima, pues, porque que de verdad se parece a Porky, ¿no? Absolutamente, sí, muy idéntico. Oiga, pero, por eso es que digo... Pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos amigos en cierta organización a la que pertenece el señor Opus Dei, al señor Porky, que es el Opus Dei, y a lo mejor pues se resiente si le decimos Porky, aunque él mismo se dice Porky, así que no se puede resentir. Oye, es que es idéntico, es idéntico. Lo que está pidiendo ahorita el señor López Aliaga es que haya elecciones complementarias para todos los que no pudieron votar en el Perú, porque no se pudieron instalar la mesa. Aquí se instalan las mesas a las 7 de la mañana, ¿no es cierto? En teoría. Pero cuando una mesa se retrasa, la abren a las 8:30, a las 9, pues no. Aquí han abierto un enorme porcentaje de mesas de Lima especialmente a la 1 de la tarde. Y la elección cerró a las 5, como aquí. Y hay hay que ver, pues, lo que sería trágico para el Perú es que este individuo, que por lo visto es peor que Castillo, que ya es decir bastante, que usted me dice que es peor que Leonidas Issa, ya a mí me heló la sangre, porque eso es el indocomunismo mariateguista, pues, jefe. Sí, yo digo que es de la misma tendencia, y lo que digo que es inferior a la preparación de Issa. Me parece que es una persona, de lo que le he escuchado, mucho más coherente en su manera de hablar de lo que lo he visto con Sánchez. Esa es la impresión que tengo. Pero pienso que una versión menos preparada de lo que es Issa. Pero a mí sí me preocupa si llega a darse la situación que gane Sánchez en el Perú y gane Cepeda en Bogotá. Eso me preocuparía mucho para el Ecuador. No, sería pésimo. Mi querido Walter, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Rodolfo. Saludos en casa. Chao. Ustedes se imaginan, solo por ya 2 minutos que quedan, ustedes se imaginan que aquí el CNE, habiendo votado, a ver, hoy día estamos martes 21, quiere decir que fue domingo 19, ¿no es cierto? Y que fue domingo 12. Ya. ¿Ustedes se imaginan unas elecciones en el Ecuador que se hayan hecho el 12 del mes que sea? Digamos abril. El 12 de abril. Y que el CNE diga que va a terminar de contar los votos el 15 de mayo. No, pues aquí se arma la de Dios es Cristo. Usted se imagina que en una región, porque Lima es una región, en la que uno de los candidatos fuertes tiene su peso electoral más potente, no haya mesas abiertas, no porque no se constituían, aquí el problema nunca es porque falta material, porque aquí el material lo llevan las Fuerzas Armadas. Allá contrataron a una empresa a la que parece que hubo sobreprecio, y que parece que este señor Corveto, yo había oído hablar de las corbetas, que son buques de guerra, y había oído hablar de los helados sorbeto, pero este cojudo se llama Corveto. Bueno, que aparentemente la policía peruana está avisando que se quiere ir del país, porque parece que se ha quedado con una parte del billete que se le pagó a la compañía encargada de transportar el material electoral. ¿Cómo? Pues aquí el material electoral lo transportan las Fuerzas Armadas. Si esta vez sí que le hago así al Perú. Ya me cansé de que me hagan así toda la vida, porque toda la vida están 10 pasos adelante. Bueno, aquí en el tema electoral están 15 metros debajo de la M. No puede ser.
falta por contar menos del 7%. Que obviamente en el Perú, que tiene muchos más habitantes que el Ecuador, el 7% es más en votos, es más que aquí. El porcentaje es el mismo, pero son muchos más votos. Pero no es para demorarse del 12 de abril al 15 de mayo. ¿O es que están contando con lápiz y borrador? Y cuando no les guste el conteo borran y arreglan. O no saben sumar. Es que si no supieran contar no hubieran llegado al 90%. Porque al 90% llegaron rapidísimo. Y de ahí empezó la tortura. Otra. Hay 4.500 o 5.500 actas impugnadas. Actas con inconsistencias. ¿Qué hacemos aquí con las actas con inconsistencias? Termina el conteo y se pasa a abrir las actas con inconsistencias en presencia de los delegados de los partidos. Adivinen de dónde son la enorme mayoría, como 3.500 de las 5.000 actas con inconsistencias. De Lima y del exterior. Dos lugares donde el señor Pedro Sánchez sacó el 3%. Y el otro, Porqui, sacó 25 en Lima, porque fue alcalde de Lima, y en el exterior creo que sacó hasta más de 30. Entonces en el Perú están perpetrando un fraude fenomenal y ya mismo estalla la cosa. Y en Colombia, para tranquilizar a mi Lord Walter, el señor Cepeda está tan mal en las encuestas ya que él que bajo ningún concepto quería debatir con nadie, ahora está desesperado por debatir con Paloma, se me va el apellido siempre, pero es la candidata del Centro Democrático del expresidente Uribe, y con Abelardo del Espriela, que es un outsider, él no está de ningún partido. Así que esperemos a ver qué pasa. Nos vemos mañana. Chao. RTP